Bueno, el tema que vamos a tocar se llama corriente de pensamientos económicos. Estas corrientes nacen entre fines del feudalismo y principio del capitalismo. En ese proceso del medio, ¿no es cierto? Surge en la corriente de la escuela del mercantilismo, el pensamiento mercantilista, hasta que se lleva a cabo, ¿no es cierto?, el proceso. El mercantilismo, ¿no es cierto?, se basaba o se caracterizó, ¿no es cierto?, por las riquezas de las naciones que controlaban la producción y la distribución y en la comercialización de las mercaderías, de las mercancías. También esta corriente, ¿no es cierto?, surge bajo la influencia del protestantismo y en esta corriente de pensamiento, ¿no es cierto?, se lleva a cabo el comercio y la actividad pecunaria, la producción clásica de la agricultura y el incremento del comercio internacional. Se destaca porque el poder estaba, ¿no es cierto?, dado por sus riquezas y las políticas proteccionistas. El Estado debía proteger las industrias y todos debían apoyar con los gastos del Estado. También se sucede, ¿no es cierto?, que la riqueza de los países estaba representada por la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Y surge en esta corriente el nacionalismo como estímulo del crecimiento industrial. Después, ¿no es cierto?, en este proceso también entre el 16 y 18 del siglo XVI-XVIII, casi a mitad del 18, ¿no es cierto?, está la fisiocracia. La fisiocracia se caracteriza, ¿no es cierto?, o surge, perdón, en un marco del agotamiento del mercantilismo, en el cual, ¿no es cierto?, se desarrolla la riqueza de las naciones y se fundamentan principalmente en la tierra, ¿no es cierto?, la ley natural del predominio de la tierra. Después están las doctrinas, ¿no es cierto?, del liberalismo que surgen en esta corriente, y la intervención y la no intervención del Estado. La no intervención del Estado, el dejar hacer y dejar pasar. Bien, después surge, ¿no es cierto?, el marxismo. Seguimos con la economía clásica, de Adam Smith, que es el principal referente de esta corriente, ¿no es cierto? Y surge también la teoría del valor, el valor de uso y su valor de cambio, ¿no es cierto? Se produce también la división del trabajo y el crecimiento económico en esta corriente, donde aporta también sobre la inflación, el comercio internacional. En esta corriente surge todo este producto de esto, y la producción y exportación. El Estado debía limitar sus acciones, ¿no es cierto?, en defensa contra las agresiones extranjeras, la administración de la justicia, el sostenimiento de las obras de las instituciones públicas que son rentables para los particulares y la defensa de la propiedad privada. Todo esto nace en la economía clásica. Después seguimos con el marxismo, que el marxismo, ¿no es cierto?, nace por Karl Marx y habla, ¿no es cierto?, sobre la distribución de las rentas generadas por la economía. En esta corriente también los avances tecnológicos, los cambios de las relaciones económicas y sociales, como la acumulación del capital, son las fuerzas motoras en la economía de esos tiempos. Se habla también sobre la estructura y las superestructuras, ¿no es cierto?, la clase dominante, propietaria de los medios de producción a manos del Estado, y se produce también el trabajo socialmente necesario, la plusvalía, la lucha de intereses que existe en el medio, ¿no es cierto? Después, podemos hablar también del neoclasismo y marginalismo, como basado en el análisis marginalista del equilibrio de la oferta y la demanda. Habla también esta corriente del neoclasismo y marginalismo sobre la producción del trabajo y el capital,
y la utilidad del bien reporta al consumidor. El Estado no debe intervenir y se optimiza el mercado. Todo esto nos surge en el neoclasismo. Y por último, el keynesianismo, la corriente keynesiana, se habla sobre la teoría general sobre el empleo y el interés del dinero. El Estado cumple un rol muy importante, empieza a estar más activo, y Keynes explica con profundidad los mecanismos del funcionamiento de la economía que conducen a rechazar la confianza de los mercados para restablecer espontáneamente los equilibrios, ¿no es cierto? Se habla también de una visión de corto plazo en esta corriente y se agrega la oferta agregada a la demanda agregada, y no es cierto, y tiene un enfoque macroeconómico. Bueno, estas serían las corrientes de pensamientos económicos. Gracias.